El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Sinbad el marino. Capítulo 10. Los bandoleros romanos. Continuación. Sin duda, maese Pastrini encontró aquella pregunta muy embarazosa, pues no respondió sino a medias, dirigiendo aún la palabra a Franz como al único ser razonable con el cual pudiera entenderse. ¿Sabe su excelencia que cuando uno es atacado por bandidos no es costumbre defenderse? ¿Cómo? Exclamó Alberto, cuyo valor se revelaba a la sola idea de dejarse robar sin decir una palabra. ¿Cómo? ¿Que no es costumbre defenderse? No, porque toda defensa sería inútil. ¿Qué queréis hacer contra una docena de bandidos que salen de un foso, de una choza o de la misma tierra, si así puede decirse, y que os apuntan a bocajarro todos a un tiempo? Alberto exclamó: Pues quiero que me maten. El posadero se volvió hacia Franz con un aire que quería decir: Decididamente, vuestro camarada está loco. Querido Alberto, replicó Franz, vuestra respuesta es sublime, y vale tanto como el Quil Morut de Corneille, solo que cuando Horacio respondía esto, se trataba de la salvación de Roma, y la cosa valía por cierto la pena. Pero, en cuanto a nosotros, daos cuenta de que se trata solo de un capricho que queremos satisfacer, y que sería ridículo que por este capricho arriesgásemos nuestra vida. Ah, por Baco, exclamó maese Pastrini, eso se llama saber hablar. Alberto se llenó un vaso de Lacrima Christi, el cual bebió a pequeños sorbos, murmurando palabras ininteligibles. Y bien, maese Pastrini, replicó Franz, ya que mi compañero está tranquilo, y ya que habéis podido apreciar mis disposiciones pacíficas, decidnos ahora, ¿quién es ese señor Vampa? ¿Es pastor o patricio? ¿Es joven o viejo? ¿Alto o bajo? Describidnos su figura, con objeto de que si le encontramos por casualidad en el mundo, como Juanes Bogar o Lara, podamos al menos reconocerle. Pues para obtener detalles exactos, a nadie mejor que a mí pudierais dirigiros, porque he conocido desde la niñez a Luigi Vampa, y un día que había caído en sus manos al ir de Florencia a Latri, se acordó, felizmente para mí, de nuestro antiguo conocimiento. Me dejó ir entonces, no tan solo sin hacerme pagar nada, sino que quiso dárselas de generoso, me regaló un precioso reloj y me contó su historia. Mostrándose el reloj, dijo Alberto. Maese Pastrini sacó de su bolsillo un magnífico breguet en que se veía grabado el nombre de su autor, el timbre de París y una corona de conde. Aquí está. Diantre, exclamó Alberto, os doy la enhorabuena. Tengo uno semejante, añadió sacando a su vez el reloj del bolsillo de su chaleco, que me ha costado 3000 francos. Ahora contándos la historia, dijo Franz a su vez, haciendo señas a maese Pastrini para que se sentara. Si permiten sus excelencias. ¿Qué diablos? Dijo Alberto. No sois ningún predicador para estar hablando de pie. El posadero se sentó, después de haber hecho a cada uno de sus oyentes una respetuosa y profunda cortesía, lo cual indicaba que estaba pronto a dar los informes que le pedían acerca del famoso bandido Luigi Vampa. A propósito, exclamó Franz deteniendo a maese Pastrini en el momento en que iba a empezar a hablar, decís que habéis conocido a Luigi Vampa desde su niñez. ¿Es todavía joven? ¿Cómo? Pues no ha de ser joven, excelencia, si apenas tiene 22 años. Oh, todavía ha de meter mucho ruido. ¿Qué os parece, Alberto? Es muy raro el haber adquirido ya a los 22 años una reputación, dijo Franz. Sí, ciertamente, y a su edad Alejandro, César y Napoleón, que después han figurado tanto, no habían adelantado lo que él. Así pues, replicó Franz dirigiéndose a su huésped, ¿el héroe cuya historia vais a relatar tiene 22 años? Tal vez aún no los ha cumplido, como he tenido el honor de deciros. ¿Es alto o bajo? De estatura mediana, así como vuestra excelencia, dijo el huésped señalando a Alberto. Gracias por la comparación, dijo éste inclinándose. Vaya, proseguid maese Pastrini, replicó Franz sonriéndose de la susceptibilidad de su amigo. ¿Y a qué clase de la sociedad pertenecía? Era un pobre pastor de la quinta de San Felice, situada entre Palestrina y el lago de Cabri. Había nacido en Pampinara y entrado a la edad de 5 años al servicio del conde. Su padre, pastor en Anagui, poseía un pequeño rebaño, y vivía de la lana de sus carneros y de la leche de sus ovejas que venía a vender a Roma. De niño, el pequeño Vampa tenía un carácter muy raro. Un día, a la edad de 7 años, fue a buscar al cura de Palestrina y le rogó que le enseñase a leer, lo cual era difícil, pues el joven pastor no podía abandonar un instante su ganado, pero el buen cura iba todos los días a decir misa a una pobre aldea demasiado reducida para pagar un sacerdote, y que no teniendo nombre era conocida bajo el nombre de Borgo. Le dijo a Luigi que le esperase en el camino por donde él precisamente pasaba a su vuelta, y que de este modo le daría su lección, previniéndole que ésta sería corta y que por consiguiente tendría que aprovecharse de ella. El pobre muchacho aceptó lleno de júbilo. Diariamente, Luigi llevaba a apacentar su ganado hacia el camino de Palestrina a Borgo, y todos los días, a las 9 de la mañana, el cura y el muchacho se sentaban sobre la hierba y el pastorcillo daba su lección en el breviario del sacerdote. Al cabo de 3 meses sabía leer, pero no era esto suficiente, necesitaba aprender a escribir.
encargó el sacerdote a un profesor de escritura de Roma que le hiciera 3 alfabetos, uno con letra muy gruesa, otro con letra mediana y el tercero con una letra muy pequeña. Al recibirlos, el cura dijo a Luigi que copiando aquellas letras en una pizarra podía, con ayuda de una punta de hierro, aprender a escribir. Aquella misma noche, así que hubo metido el ganado en la quinta, Vampa corrió a casa del cerrajero de Palestrina, cogió un grueso clavo, lo forjó, lo machacó, lo redondeó, consiguiendo hacer de él una especie de estilete antiguo. Al día siguiente había reunido una porción de pizarras y trabajaba en ellas. Al cabo de 3 meses ya sabía escribir. El cura quedó asombrado de aquella maravillosa inteligencia, e interesándose vivamente por tan rara disposición, le regaló unos cuantos cuadernos de papel, un mazo de plumas y un cortaplumas. Este fue un nuevo estudio que no era nada al lado del primero, así que 8 días después manejaba la pluma lo mismo que el estilete. Contó el cura esta anécdota al conde de San Felice, que quiso ver al pastorcito, le hizo leer y escribir delante de él, mandó a su mayordomo que le hiciese comer con sus criados, y le dio 2 piastras al mes. Con este dinero Luigi compró libros y lápices. Había aplicado a todos los objetos aquella facultad de imitación que tenía, y como Giotto dibujaba sobre las pizarras sus ovejas, los árboles, las casas, y con la punta de su cortaplumas empezó a tallar la madera y a darle todas las formas que quería. Así fue como empezó Pinelli, el escultor popular. Una niña de 6 o 7 años, es decir, un poco más joven que Vampa, guardaba por su parte el rebaño de una quinta próxima a Palestrina. Era huérfana, había nacido en Valmontone y se llamaba Teresa. Los 2 niños se encontraban, sentábanse uno al lado del otro, dejaban que sus rebaños se mezclasen y paciesen juntos, charlaban, reían y jugaban, y después por la noche apartaban los carneros del conde de San Felice de los del barón de Cervetri y se separaban para volver a sus respectivas quintas, prometiendo reunirse al día siguiente. Cada día volvían a darse y cumplir la cita, y de ese modo fueron creciendo juntos. Vampa llegó a los 12 años y Teresa a los 11. Iban entretanto desarrollándose también sus caracteres diferentes. A su noble afición a las artes, en que había sobresalido cuanto le era posible en su aislamiento, unía Luigi crueles arrebatos de un carácter imperioso, colérico y burlón. Ninguno de los jóvenes de Pampinara, de Palestrina o de Valmontone había podido no solamente tener influencia alguna sobre él, sino que ni llegar a ser su compañero. Altanero era su temperamento, siempre dispuesto a exigir, sin querer nunca conceder, apartaba de su lado todo instinto amistoso, toda demostración simpática. Teresa era la única que mandaba con una palabra, con una mirada, con un gesto, aquel carácter fiero que se humillaba bajo la mano de una mujer, y que bajo la de un hombre cualquiera hubiérase revelado como una serpiente al sentirse pisoteada. El carácter de Teresa era entera y totalmente opuesto, viva, alegre, pero coqueta hasta el extremo. Las 2 piastras que daba Luigi, el mayordomo del conde de San Felice, y el precio de todos los juguetillos que vendía en Roma, se gastaban en pendientes de perlas, en collares, en alfileres. Así es que gracias a la prodigalidad de su joven amigo, Teresa era la aldeana más hermosa y elegante de los alrededores de Roma. Los 2 jóvenes seguían creciendo, pasando todo el día juntos, y entregándose sin obstáculos a los instintos de su carácter. Así pues, en sus conversaciones, en sus deseos, en sus sueños, Vampa se veía siempre hecho un capitán de navío, general de ejército o gobernador de una provincia, y Teresa se imaginaba rica, envidiada, vestida con un hermoso traje, adornada con hermosos diamantes y seguida de lacayos con librea. Además, cuando habían pasado el día juntos, adornando su porvenir con aquellos locos y brillantes arabescos, se separaban para conducir los rebaños a los establos y descender desde la elevación de su sueño hasta la real humildad de su posición. Un día el joven pastor dijo al mayordomo del conde que había visto que un lobo salido de las montañas de la Sabina acechaba su ganado. El mayordomo le entregó una escopeta. Esto era lo que quería Vampa. El arma aquella tenía por casualidad un excelente cañón de Breccia, que calzaba bala como una carabina inglesa, solo que un día el conde, persiguiendo a un zorro, rompió la culata, y ya habían arrinconado el arma como inútil. Pero no era esto una dificultad para un escultor como Vampa. Examinó la culata primitiva, calculó la figura que había de tener, y al cabo de unos cuantos días hizo otra culata cargada de adornos tan maravillosos que, si hubiera querido venderla sin el cañón, hubiera seguramente ganado 15 o 20 piastras, pero él no pensaba hacer tal uso de ella, porque una escopeta había sido durante su vida el pensamiento fijo del joven. En la totalidad de los países en que la independencia ha sustituido a la libertad, la primera necesidad que experimenta todo corazón fuerte, toda organización poderosa, es la de un arma que asegure al propio tiempo el ataque y la defensa, y que haciendo terrible al que la lleva, le haga también temido. Desde este momento, Vampa dedicó todo el tiempo que le quedaba libre al ejercicio del arma. Compró pólvora y balas e hizo servir de blanco todos los objetos que se le ponían delante. Tan pronto ensayaba su puntería en el tronco de un olivo como en el zorro que salía de su cueva al anochecer para dar comienzo a su caza nocturna.
Tan pronto era su blanco la mata más insignificante del borde de un camino, como el águila que orgullosamente se cernía en el aire. Pronto llegó a ser tan diestro que Teresa dominó el temor que en un principio experimentaba al oír la detonación, y se divertía en ver a su joven compañero poner la bala en el punto que de antemano advertía, con tanta exactitud y limpieza como si la colocara allí con su propia mano. Salió, en efecto, una noche un lobo de un bosque cerca del cual tenían por costumbre reunirse los dos jóvenes, pero apenas hubo dado el animal 10 pasos por el llano, cayó atravesado por una bala. Envanecido Luigi de tan buen tiro, cargóse el lobo a cuestas y lo llevó a la quinta.